Buenas noches, les habla su facilitador Gil Espinosa de su canal Hablemos de Cosas Milagros. Para hoy tenemos de nuestro capítulo 2, que vamos por el subcapítulo 5, tenemos un tema bien bonito que nos habla de la función del obrador de milagros, del que hace los milagros. ¿Cuál es esa función? Entonces, me tengo una buena noticia. Todos somos obradores de milagros. A medida que nuestra mente se acerca a la rectitud, a la unión, vamos obrando milagros. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es esa función del obrador de milagros. Y quería informarles que el día de ayer les envié un regalo, que es la oración del Espíritu Santo. Muy buena para que la vayan viendo. Y van a ver que la oración son puros extractos del libro, pudiéramos decirlo de alguna manera. Todo tiene que ver con el libro directamente. Por eso fue que les envié esa hermosa herramienta que nos va a ayudar día a día cuando nos sintamos en alguna manera disgustados, en alguna manera que no estemos en paz. Podemos decir la oración y nos sentiremos más tranquilos. Ok, entonces vamos a avanzar hoy con este subcapítulo que habla de la función del obrador de milagros. Este capítulo comienza de esta manera. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Tenemos que estar muy pendientes de ese miedo que le tenemos los seres humanos a ser libres. Tenemos tanto tiempo estando encarcelados dentro de nuestra mente, con nuestro ego y nuestras cosas, que sentirnos libres nos da una sensación de temor que nos vuelve a llevar atrás. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de eso. Continúa la lectura. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí mismo. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz de cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Las correcciones que vamos a hacer a lo largo de todo este libro son a nivel del pensamiento. Todas esas correcciones que vamos a ir haciendo solo ocurrirán a nivel del pensamiento, a que ellas van a transformar nuestra conducta, nuestro cuerpo, todo eso es otra cosa, pero la corrección va en el pensamiento, en nuestra manera de pensar. Por eso los ejercicios son directamente al pensamiento. Continuamos. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto. Por lo tanto, no requiere corrección. El cuerpo, mm, para decirlo como dice el libro textualmente, no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Solo, y esto es un paréntesis aquí, solo el que crea es el que tiene la capacidad de cometer errores, de crear algo negativo, por decirlo de alguna manera. El cuerpo no crea, el cuerpo está al servicio de la mente en todo momento. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, entre comillas, por si tienes miedo de usar la mente para curar.
No debes intentar hacerlo. Si tienes miedo de usar la mente para curar, no intentes hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. El hecho de que tengas miedo, de que ese miedo te subyacente ahí, te lleva a crear de manera falsa. El miedo de que te vas a hacer daño, el miedo de que Dios te va a castigar, el miedo de que se va a dar, lo que sea, el miedo que tengas, puede hacer que la mente cree falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado del miedo, tal vez no lo puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa, y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra los milagros, ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle la mente recta. Es esencial, no obstante, que el que hace los milagros, el obrador de milagros, esté en su mente recta, aunque sea por un espacio muy breve. De lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta de otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Y aquí lo voy a repetir porque es interesante. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu preparación. Voy a repetir eso, pero mantenga firme confianza en el mío. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarle a aceptar la expiación para ti mismo. Si aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simples aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta en sí es la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Y lo voy a repetir porque es interesante. La única responsabilidad que tiene el obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, la corrección de su mente para sí mismo, sacar la culpa de sí mismo. No somos culpables de nada. Todo lo que ocurre es motivado a muchísimas cosas que el libro nos va a ir explicando a lo largo de este hermoso recorrido. Pero solo el obrador de milagros tiene una obligación, una responsabilidad: aceptar la expiación. Aceptar la expiación. Sí acepto la expiación para mí mismo. Sí acepto que mi mente se le haga la expiación y se unifique como, como siempre ha debido ser. Continúa la lectura. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos,
te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión en otros niveles. Si en el nivel de la mente eliminas los errores, el cuerpo va a eliminar sus errores. Las emociones también van a eliminar sus errores. Y el espíritu que está arriba ya está perfecto. Entonces, por eso es que sanando la mente, todo de allí se arregla. El mensaje que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerle daño. Nadie se puede hacer daño a sí mismo, así lo intente. Tú le puedes hacer daño al cuerpo a través de tu mente que no está correcta, que no está recta. Pero tú no le puedes hacer daño a tu esencia, a tu ser, a tu Cristo, a tu espíritu. A eso no le puedes hacer daño, ni que lo intentes. Continuamos. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituye a su verdadero papel de estudiante. Debes subrayarte nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear, en cuanto que el recurso de aprendizaje se deje llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria instrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de la iluminación. El espíritu ya es iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso para iluminarse. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente, una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, hacia la luz. Entonces es interesante porque esto tenemos que verlo muy bien. Se ilumina es la mente y la mente ilumina todo el cuerpo, pero el cuerpo no se ilumina. El cuerpo nos sirve de herramienta de aprendizaje para ayudar a la mente en su iluminación a través de las percepciones cuando las empezamos a corregir. Pero es interesante que entendamos esto. La iluminación se da solo en la mente y la mente de ahí irradia su luz al cuerpo, a las emociones, a todas las partes. Continuamos. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente extraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, pero la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo completar la profanación del altar, él mira de inmediato hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza y se lleva hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. O sea, la incomodidad es una alarma que nos avisa. Tenemos que corregir la conciencia, tenemos que ir corrigiendo en la mente. Hay algo que hay que ser corregido, hay algo que tiene, perdón, que ser corregido. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Y aquí tenemos que verlo muy bien. Tenemos que curarnos. Tenemos que curarnos. Tenemos una necesidad inmensa de curación. El que no acepte, el que no crea que tenga que ser curado, no va a ser curado. Porque él es como que si mentalmente se cerrara a recibir ayuda, porque él piensa que está bien, que todo ya está bien, ya yo estoy chévere, todo esto. Y entonces vean lo importante, la curación, tienes que estar dispuesto a aceptar que la necesitas. Continúa la lectura.
Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Pero como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Si tu altar fue profanado, acepta, fue profanado mi altar, mi mente se dividió, el ego está haciendo esguaces, vamos a corrección. Pero si tú dices, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, no has percibido que tu altar ha sido profanado, eso es doblemente peligroso. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación. Antes de la separación, cuando éramos todos juntos, cuando éramos un todo, era innecesaria. La curación es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Voy a repetir eso para que se vea más claro. Dice, la caridad es una manera de ver a otro como si éste ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. O sea, ver en el otro la santidad. Eso es caridad. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pero de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad se le concede, voy a repetir eso, la caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que este compañero necesita ayuda, así como el reconocimiento de que él aceptará esa ayuda. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento, pero también estás acortando el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Entonces, habrá el milagro, muchachos, porque ayudamos y también nos ayudamos a nosotros. Y por aquí vamos a encontrar más adelante un principio que dar es igual que recibir. Recuérdense que todo esto habla es a nivel mental. Dar a nivel mental es igual que recibir. Dar a nivel mental no hay ninguna pérdida. Dar afecto, dar cariño, dar amor, dar un pensamiento, dar una idea, dar unas palabras, eso no se agota, no se acaba. Más bien te ayuda a seguir creciendo. Continuamos con la lectura. Vamos al punto A de este obrador de milagros. Y dice principios esenciales para obrar los milagros. Y el primer principio, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideramos normales con respecto al tiempo y al espacio, no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten en él. Segunda, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica.
Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Cuando fabricamos, atendemos a, abro un paréntesis aquí, cuando fabricamos, atendemos a una necesidad. Cuando se crea, no, necesariamente. Ok, vamos con el 3. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con el deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Si tú ves que el otro tiene una mentalidad errada y tú la confundes con mentalidad recta, no le vas a ofrecer el milagro. Pero si él tiene una mentalidad recta, tú crees que él tiene una mentalidad recta cuando tiene una errada y le ofreces el milagro, tampoco va a ser necesario. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de ese error, porque entonces eso crea una confusión que es muy difícil que el milagro se cumpla. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Cuando negamos el odio, cuando negamos la ira, cuando negamos la separación y afirmamos que Dios y nosotros somos uno, estamos ante un milagro. Negamos el error diciendo Dios y yo, Dios y la filiación somos uno, estamos unidos. Ahí estoy negando la separación y estoy afirmando la verdad. Eso es un milagro. Dice, el milagro siempre, voy a repetir eso. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial de la sustancia, se prepara para ser proyectado. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón, y empezamos a ver esta palabra que de aquí la vamos a ver muchísimo en el libro, el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve a la corrección. Y tenemos que estar muy pendiente con eso. El perdón es un gesto vacío a menos que nos lleve a una corrección del error. Sin esta, lo que se hace es básicamente juzgar en lugar de sanar. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa únicamente ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Y es un ejemplo muy bueno aquí que nos plantea el libro cuando Jesús en la cruz le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le está pidiendo a Dios, sana su mente. Él no está diciendo que me duele, que se vengue, que lo piquen, que le hagan el doble. No, no, no. Perdonar es eso, perdónalo, porque en realidad no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Que sanen sus mentes. Continuamos con otro principio. Dice, el precepto, sed de un mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, que dice, entre comillas, hacer esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagro para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen al mismo orden de realidad. Solo la última extraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Puede hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Y esto es como una pequeña especie de oración
un pequeño ejercicio, digámoslo de esta manera, y dice así: estoy únicamente aquí para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Esto es como una pequeña oración, bueno, escúchenla muchas veces porque es extremadamente llena de confianza, llena de fe, y llena de positivismo. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que se le permita enseñarme a sanar. Y con esto termina este capítulo, un poco largo, este subcapítulo interesantísimo por demás sobre el sanador, sobre los principios del sanador. Vamos ahora con nuestro ejercicio del día de hoy. Nuestra lección 13 nos dice de esta manera: un mundo sin significado engendra temor, muy parecida a la lección de ayer, donde decíamos que mis pensamientos, estoy molesto porque veo un mundo sin significado, ¿verdad? Entonces hoy decimos, un mundo sin significado engendra temor, continuando en esa misma esencia de el mundo sin significado. Recordemos que significado es que no nos afecta ni para bien ni para mal. Vamos con la lectura del ejercicio, la explicación del ejercicio. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado realmente no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a lo cual de sus respectivos significados ha de escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Entonces construyes, abro un paréntesis, que construyes un mundo irreal porque tienes miedo de que ves un mundo sin significado. Entonces empiezas a asustarte, a meterle miedo, a meterle imágenes, a meterle cosas. Continúa la lectura. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con el ego. Los ejercicios de hoy deben hacerse unas 3 o 4 veces sin exceder de un minuto, cada vez que han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros, con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye: un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte de una forma u otra a esta última afirmación.
Sea cual fuera la forma en que esta resistencia se manifieste, recuerda que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. No se espera que estés a las alturas, voy a repetir eso, no se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o descubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún no puedes reconocer por ser todavía muy inexperto. No te enfrasques en esa última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las secciones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña práctica del ejercicio para que se vea muchísimo más fácil. Y dice, para el ejercicio de hoy, debe hacerse unas 3 o 4 veces sin exceder cada minuto. Ha de practicarse de manera ligeramente distinta a las anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Entonces, cierro los ojos y digo, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Ah, no. Ok, repito la idea de hoy. Un mundo sin significado engendra temor. Cierro mis ojos y digo, un mundo sin significado engendra temor. Respiro, un mundo sin significado engendra temor. Eso lo voy diciendo hacia mis adentros. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Luego abro los ojos y miro lentamente a mi alrededor y digo, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Luego cierra los ojos y concluye. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Y ya con esto terminas tu minuto de ejercicio. Entonces es bien interesante que lo vayamos practicando así y sigamos adelante descubriendo que este mundo sin significado no hay necesidad de tenerle miedo. Que tengan un feliz día, se les quiere mucho.